Buenas tardes a todos. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar, a esta conferencia en línea que hemos preparado. Es un gusto para mí estar acompañada de dos personas que tienen muchísima experiencia en este tema. Nos acompaña la doctora Muna Buchaín y nos acompaña el maestro Dejan Jasnik. Dejan Jasnik tiene muchísima experiencia en el mundo de legal y de compliance. Tiene más de 16 años. Desde 2015 fundó su compañía y ha acompañado a otras organizaciones y a compañías también a implementar su sistema de denuncia de una forma efectiva, con compañías de diferente naturaleza y organizaciones tanto lucrativas como no lucrativas, también en el mundo del deporte. Nos acompaña también la doctora Muna Buchaín, quien es un ícono, sin duda, en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia, más de 1000 auditorías forenses e investigaciones. Es conocidísima por haber dirigido la investigación en su cargo en ese entonces como directora de investigación forense en la Auditoría Superior de la Federación, conocida mediáticamente como la estafa maestra. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tiene reconocimientos. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión a modo de panel con las tres presentaciones. Primero presentará el maestro Dejan Jasnik, con la finalidad de poder garantizar que llegamos a todos los oídos de las personas que nos escuchan en Latinoamérica. La presentación del maestro Dejan Jasnik está subtitulada y vamos a ver primero esa presentación. Posteriormente va a presentar la doctora Muna Buchaín y al final voy a compartirles yo también una visión práctica desde el mundo empresarial, principalmente sobre los elementos de un sistema de denuncia efectivo. Al final de las presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas en vivo y nos quedaremos un tiempo adicional para responder las preguntas que haya. Todas las personas que nos han escrito sobre el curso de investigación interna, muchas gracias. Al final les tenemos una sorpresa. Bueno, sin más, por el momento, muchas gracias, Muna. Muchas gracias, Dejan. Thank you very much, Buenas Dejan. tardes. Y vamos a dar inicio con la primera presentación. Usually when I talk with managers and with boards about the speak up culture in their companies, the word candor comes around. It's about the quality of an employee, of a human being really, to tell the truth, even or especially when this truth is difficult, it's embarrassing, it's not easy to something that's not easy to say. You can imagine a business meeting where a director comes with this great new idea and explains the idea, and there are a couple of employees who are listening, but they all know that the idea is bad, that it will lead to bad business decisions. Now, the director or the CEOs, they always expect these employees, their colleagues, to raise their hand and, of course, say that, you know, this idea is not so good. It will lead to bad business decisions. This is why they have the meetings, usually. But it doesn't happen. How many of you have been in situations where you heard of such ideas, bad ideas, but you just didn't raise the hand? It occurred to me quite often in the previous positions that I had, where I just didn't want to expose myself. I thought, let somebody else take it, let somebody else oppose the idea. I don't want to be the difficult one in the group. I don't want to be a party breaker. I don't want to be considered as the person who's not a team player. So I remained quiet. And why is this so? And this speak up culture is not something that comes naturally to us, apparently. Once I talked with one of the directors and he was laughing about it, and he said to me, you know, there's nothing worse than the truth. And I thought, is that really the case? Well, it depends really on what kind of feedback one is giving. Let's have a look.
if we put feedback into two categories, we can probably distinguish between corrective feedback and a positive feedback. What happens when we receive corrective feedback? This information actually goes directly to our amygdala, which is the primitive part of our brain, and it functions as our warning center. It warns us of immediate danger. So our body gets ready to fight or to run away from this immediate danger. It's a stressful event. When we are receiving positive feedback, something totally different happens. A substance called oxytocin is being released, which provides us with this feel-good experience. It's the same experience that mothers have when they are nursing their babies. Now imagine our employee when he or she needs to decide whether to give a positive or a corrective feedback to his or her boss. It's easy to see why somebody would go for the positive feedback and not for the corrective feedback. But there's a trick. With positive feedback, we do not really develop. With corrective feedback, we do develop, we do grow. When a client of mine calls me up and says, we love your whistleblowing application, it's perfect, it suits all our needs, I'm very happy. I will not lie. Our bank account is happy because apparently they will be paying the subscription fees and all is good. But when a client calls me and says, look, your application is okay, but we would like to see a dashboard in the application. We don't like that feature in the application. We think this function is not really working well, etc., etc. This corrective feedback at the moment, when I'm receiving it, it is stressful for me because I get ready to fight sort of, what do you mean it's not good? But on the other hand, when this initial stress goes away, and when I sit with my colleagues and we think about the feedback that we received, we realize that actually we can really make our application better. So on one side, you can see that corrective feedback is something that is bringing value in everyday business decisions, but people are generally not inclined to provide such feedback because they don't want, of course, normal people, they don't want to cause stress to the people they are giving feedback to. And this is the challenge already in relation to normal business decisions, how to enable people, how to stimulate people to give this corrective feedback, because companies usually would like to nurture speak up culture because they do realize that there's value in such a culture. One of such examples is the Netflix company. Actually, Candor, the Netflix company, is one of the cornerstones for their success. There's a very nice book that you can read, and I can just suggest it very warmly to you. It's called No Rules. It's exactly about the culture at Netflix, and it explains quite in length how they were working on getting the speak up culture to the level where it is today. In that company, being open and providing corrective feedback, it's not an option, but it's a must for every employee. Every employee is told that they are being there, they are employed to provide corrective feedback to everyone else, despite the level on which they are working. And everybody is also being told that when they receive the feedback, they need to show quite clearly that they do appreciate receiving corrective feedback. I'm still here in the area of everyday business, of general, regular business decisions, business ideas. And already here,
I hope it is clear that providing corrective feedback and getting people to speak up is a challenge. And if we now move into the area of frauds, abuses, illegal activities, you can just imagine how much more stressful is speaking up in that area. But at the same time, being more stressful, it also brings more value when you speak up also in the area of frauds. Have a look at these numbers. ACFE reports regularly that nearly half of frauds would have never been detected or would have been detected much later on if nobody decided to speak up. Because from this chart, you can see that 43% of all frauds were detected with tips, i.e. via hotlines or via phone calls. Somebody decided to speak up, despite being under stress and not being really sure whether they should speak up or not. So learning about the frauds, this means that these organizations were able to do something about them. And just as much as we saw with the case of Netflix, if an organization decides to nurture this speak up culture also in the area of frauds, abuses, they can also reap further value. In fact, ACFE reports that in practice, the organizations which make it easier for whistleblowers to do the reports, to submit reports, which implement whistleblowing lines and procedures, they actually suffer much lower losses due to frauds in comparisons with organizations which don't do much about the whistleblowing. The reports in the companies with whistleblowing hotlines are detected much earlier than in organizations without any such hotlines. Imagine what 6 months of frauds, how much money can be lost in those 6 months. Now, all these issues are clear. So speaking up does bring value, but on the other side, how do we empower, how do we stimulate people to speak up? There's, of course, another trick that is unfortunately not a trick, but a problem, a real problem. And that is, instead of stimulating people to speak up, the numbers actually show from the companies that quite a lot of whistleblowers are exposed to retaliation because they blew the whistle. Like the business ethic survey shows here, 1 in 3 whistleblowers experience retaliation as a consequence of them reporting a misconduct or a fraud. Now, this is worrisome. Instead of stimulating, we actually sanction 1 in 3 whistleblowers. The issue about whistleblowing has been on the table of EU Commission for quite a while. They ordered a study which showed that European Union is losing billions of euros a year just due to the fact that whistleblowing is not implemented in a unified manner throughout the member states, and a lot of money is being lost. They also realized that there is no real protection for whistleblowers against retaliation. So they decided that something definitely needs to be done about it. The latest attempt is the new EU whistleblowing directive, which was passed in October 2019. And it will be transposed to national laws this year in 2021, by the end of this year. This directive is bringing quite a few new things to the
European Union member states. First thing I would like to point out is that this is introducing 3 ways in which whistleblowers will be able to report breaches. The first way will be internal reporting channels. Now, these internal reporting channels are required to be implemented by all legal persons in private and public sectors. The only exemptions are the legal persons, so organizations with less than 50 workers, and municipalities with less than 10,000 inhabitants. But everyone else, all other companies and organizations in public and private sector, will need to have an internal reporting channel. This is a huge change from the current status. The second way to report a breach will be through external reporting channels. Each member state is required to nominate, to authorize a competent authority on a national level, which will be in charge of receiving reports from whistleblowers. Whistleblowers will, in this case, have the option to decide whether to report internally inside the company or to turn to this external reporting channel and report directly to the competent authority. This is also a new concept in many of the member states. The third way that will be available to the whistleblowers will be to go public with the breach, to disclose it through social media, through newspapers, through TV stations, whatever. And this is also a new concept. European directive on whistleblowing is also introducing quite a big palette of measures that are expected from member states to be enforced to protect whistleblowers against retaliation. And this is the first attempt in the EU sort of to have the minimum standard which applies through all the member states in relation to the protection against retaliation for the whistleblowers. We have not had such a concept until now, and this is also something that it looks like could have a very, very positive effect on promoting whistleblowing in the EU. A directive is, of course, just a directive, but in my opinion, there are a couple of key points that allow it to have a chance to become more than just a dead letter on a piece of paper. The directive, namely, requires the organizations to remain in touch with the whistleblowers. So when a person decides to submit a report on a misbehavior, breach, illegal activity, this person, as I previously noted, is free to choose whether it wants to do it, he or she wants to do it through internal or external reporting channel. Once the report is submitted, the organization which received the report is required first to confirm the receipt of the report to the whistleblower, and secondly, more importantly, to provide the whistleblower in a reasonable time frame with feedback what this organization did to address the report. What kind of follow-up did the organization conduct in relation to the report? In case that the organization is passive, it doesn't do anything, there is no follow-up, or if the follow-up is not appropriate, in that case,
our whistleblower is entitled to make a public disclosure of the breach while being protected against retaliation. And this is the crucial part. This is the part that I think provides a real motive for organizations to take the directive seriously. When such a whistleblower goes public and discloses the breach publicly, the organizations, the banks, insurance companies, etc., will not be able to shut him or her up, because this whistleblower will not be liable, could not be held liable for disclosing confidential, proprietary, super secret information to the public. And this is a difference with today's status. This is the real true novelty. Because today, if you decide to go public as a whistleblower, an organization can quickly shut you up by claiming in front of the court that, hey, come on, you're not allowed to do this, you're breaching your NDA or your confidentiality agreement or whatever, and this is a separate breach of contract, could be even criminal. With the new EU directive, this will not be the case. Organizations will not be able to hold whistleblowers liable for such disclosures. So they will have a choice: either take the whistleblowing lines seriously and implement them seriously and address the reports seriously and appropriately, or just be passive, do nothing, maybe set up a pro forma whistleblowing line, and in that case, risk seeing whistleblowers go to the public and disclosing the breach that happened in your organization to the public. The directive still allows quite a lot of maneuvering space to the member states, so quite a few questions have not been answered yet. Will these internal whistleblowing lines be open only to workers or also to general public? There is nothing about anonymous reporting, so member states are able to decide that they will not be processing anonymous reports, but will be processing just reports where whistleblowers have identified themselves. What will be the remedies for retaliation? Labor laws in member states are different quite substantially, and therefore, I guess, the remedies for retaliation will also be different. And at the end of the day, what will be the scope? Will only breaches relating to the EU law fall under the protection, or will reports on breaches of all kinds fall under the protection clauses of this directive, or better said, of the national law? Nevertheless, I do expect that whistleblowing as a concept will become a standard for the companies in the EU, and I do believe that these companies will very soon also demand such a standard to be met by their partners outside the EU, because they will probably not want to risk that somebody comes in the end and discloses a breach publicly without them knowing about it first. Thank you. A continuación va a presentar la doctora Muna Buchaín. Gracias, buenas tardes. Primeramente saludo a varios de los que nos están viendo ahora mismo y que han asistido a otros webinars de mucho interés, y les mando un abrazo solidario, esperando que en casa de todos ustedes se encuentren todos con la salud y el bienestar. Bien, este es un tema muy interesante que hoy día se vuelve más notorio retomarlo, dada la situación de corrupción que ha imperado en relación a todos los recursos que se han ejercido en el sector público. Me voy a referir al sector público en relación a las compras, adquisiciones y demás servicios vinculados con la pandemia. Esto, pues, podríamos decir a todo
a todo el mundo, no solamente ha impactado en la cantidad desmesurada de recursos que se han tenido que ejercer en estos casos para salvaguardar la vida, poder equipar apropiadamente a los hospitales, las instituciones de salud, las medicinas, y bueno, va otra parte que es un dineral que tiene que ver con las vacunas. Pero bueno, en este contexto, cuando vemos que el mundo está cambiando y que el ejercicio de los recursos debe ser más vinculado y más enfocado a la rendición de cuentas, porque cada vez es más escaso el recurso, ya nos acaba de compartir las tendencias internacionales que son muy interesantes, y vamos a ver cómo ahorita en la perspectiva pública nos muestran la importancia de poder instaurar un sistema, un canal de denuncias, pero más allá de eso, saber investigar. Porque si nosotros tenemos una línea de denuncia en nuestra organización, en nuestra universidad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en cualquier área, dependencia o entidad del sector público, pero es inoperante o ineficiente, es como si no tuviéramos nada, o peor aún, puede ser un mensaje negativo de que se está haciendo alguna simulación porque hay algo detrás que se quiere esconder. Como bien se comentó, ACFI Internacional aconseja el uso de las líneas de denuncia como un medio de control efectivo para la prevención y detección de fraudes y organizaciones en las organizaciones privadas o públicas. Se espera que los empleados tengan el valor de levantar la mano, es un decir, ¿no?, sino de acudir a estos medios que estén a su alcance, que conozcan ellos que existen, primeramente de ser difundidos, y puedan denunciar algún hecho que es realmente preocupante y que puede afectar el ejercicio del recurso o a la propia organización pública. Y si hacemos un comparativo con lo que es el sector privado, pues diríamos que en la parte de lo público se afecta algo que es primordial, ¿no?, que es la vida, la dignidad, la salud, ¿no?, de las personas. Y esos son bienes irreparables que deben ser un motivo de alta ponderancia. Entonces, tendríamos que comenzar preguntándonos si las instituciones, los gobiernos, tienen los mecanismos para denuncia apropiados, entendiendo que son confidenciales, que sí forman parte de un entorno en el que se ha dado a conocer a todos los empleados, servidores públicos, pero también a las partes interesadas, quiere decir, aquellas que hacen negocios o que tienen alguna relación con este ente público, para que sepan que existe un canal donde pueden denunciar hechos irregulares o de corrupción. Cuando alguien decide o toma el valor de hacer una denuncia, pues se espera no solamente un reconocimiento, sino que en una primera instancia, y esta primera presentación fue muy interesante ese abordaje, no exista una represalia por hacerlo. Esto significa que la retroalimentación que se está otorgando a quienes tienen esa ética de hacer lo correcto, pues sea un mensaje de que no va a haber represalias, de que se están tomando las cosas muy seriamente y de que el gobierno está dispuesto a seguir adelante a realizar una investigación. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿realmente existe un protocolo para la protección contra represalias más allá de lo escrito? Tengo que decir que en mi experiencia hasta hoy en México no conozco que exista un verdadero protocolo de protección. Y las represalias entonces han tenido como resultado que las personas se abstengan de denunciar, que prefieren ellas, por supuesto, la comodidad a sentirse perseguidos o a sentirse señalados en la propia organización por haber hecho lo correcto. Fíjense qué paradoja de la vida, que hacer lo correcto te puede traer una cosa contraria y te puede traer una desgracia. Pero bueno, si de entrada no tenemos un protocolo para protección, entonces el primer mensaje que se manda es muy desconcertante y hace que las personas decidamos no exponernos. Pero vamos a poner en un supuesto que sí existiera un protocolo y que alguien, o a pesar de no existir, alguien decide que sí va a hacer la denuncia correspondiente. Tenemos en el lado de esas instituciones, de estos gobiernos, a las personas, al equipo con las competencias y habilidades suficientes desde la recepción de la denuncia,
desde establecer un protocolo de investigación de tal manera que puedan ellos obtener de primera mano toda la información que alguien en un momento decide compartir o revelar. O en su caso, iniciar a partir de un indicio, de una sola llamada, de un solo correo, pero que puede tener elementos que puedan aportarles o ayudarles en esta información. ¿Qué otra cosa es importante y que puede ser sobre todo una de las cuestiones que más apoyen en gobierno a que esto suceda? Bueno, pues la certeza jurídica, la seguridad y la certeza jurídica para todos de que no va a suceder nada y de que sí va a haber una continuidad, una investigación seria, formal, con consecuencias. Las consecuencias no siempre van a ser negativas. Las consecuencias pueden ser que, habiendo hecho la investigación, no se encontraron los elementos, pero soportados. No como hemos estado acostumbrados durante años a escuchar a la media hora o a la hora en que ocurre un hecho en una acción gubernamental atendiendo una denuncia, que casi la mayor parte han sido por investigaciones periodísticas, que no son los hechos como se han manejado o la desmienten. Entonces, la seguridad y certeza jurídica que deben tener desde el protocolo de investigación, saber cómo van a tomar la investigación y no exponer a quien tiene la fortaleza, la valentía de denunciar, son temas muy importantes. Los procedimientos claros, por supuesto, que tienen que estar al interior, porque de no existir un protocolo claro, no solamente se corre el riesgo de echar a perder la investigación o de que no se llega a ningún resultado, sino que ese mensaje también se conoce al interior, se sabe, y entonces no podría haber una retroalimentación clara para poder tener la respuesta al denunciante, pero también la respuesta interna a quién reporto los hechos, cómo los voy a reportar, qué debo de hacer, cómo debo de efectuarla y hacer que las personas pierdan el miedo. ¿Qué otra cosa es importante en una línea de denuncia en el sector público? Y de veras que ojalá hubiese algún gobierno, alguna entidad, alguna dependencia que tomara como un reto personal en el ámbito ético, es decir, yo voy a ser el primero que implante una línea de denuncia para que sí sucedan las cosas. Los principales elementos deben ser el anonimato, porque las personas en México y en Latinoamérica no pueden dar su nombre por la siguiente razón. La primera, la historia nos ha mostrado que hay persecuciones. La segunda, se han despedido la mayor parte o se toman represalias porque ya se les ve como unos soplones. Tercero, seguramente forman parte de una organización en la cual a quien están reportando puede ser su jefe. Entonces, ese anonimato es vital. Pero el anonimato no significa que voy a tener nada más un papel donde puedes poner anónimo y alguien en el área de sistemas o de la propia institución pues sí puede manipular esto y al rato aparecen las bases de datos fuera o la información. El anonimato es algo muy serio, muy, muy serio, como se lo toman en el mundo, en Europa, en Reino Unido. La capacitación. Las personas que estén en estas áreas deben ser capacitadas de la manera más apropiada para tener las competencias y habilidades necesarias de sacar, obtener la información a quien en un momento de miedo, de tensión, de ira, de enojo o de dolor, tiene ese incentivo de hacerlo. No todos los que denuncian lo hacen porque de veras hay una ética y es lo que se debe de hacer. Pero en este sentido, la condición humana es así y tendríamos que entenderlo. Entonces, si en el momento que estoy tan enojado, tomo esa decisión, a mí, gobierno, entidad, tengo la obligación de ver, porque lo que está en juego son los recursos públicos. Y los recursos públicos nos pertenecen a todos, de cualquier país en el que estemos hablando. La investigación efectiva. Sin la investigación puedes tener toda una línea en las áreas, pero si una investigación no es efectiva, las personas que están a cargo no saben realizar las entrevistas, generar la planeación del caso y hacerla de manera rápida y oportuna, realmente lo que va a acabar sucediendo es que no va a haber ninguna investigación ni ningún hecho que permita incentivar todo acto de denuncia, pero también la investigación. En el recurso hablamos de que no se va a recuperar. Una investigación que no lleva a saber qué, quién, cómo, dónde, modo, tiempo y circunstancia, no nos sirve de nada. Y para que haya una investigación efectiva, las personas que están a cargo deben ser
personas capacitadas con esa expertise y ese perfil. Y no solamente anunciar una voluntad política, entre comillas, ¿no?, en un discurso, y poner en estas áreas a personas que son afines a los titulares o que tienen la instrucción de no realizar nada. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en muchos países del mundo, que las investigaciones periodísticas están sustituyendo a la investigación que debía ser parte de estas instituciones públicas. Por supuesto que el seguimiento se vuelve casi una obligación. Si no hay un seguimiento para poder dar respuesta y retroalimentar, también lo comentó nuestro colega anterior, y lo vamos a comentar seguramente todos en este foro, porque forma parte de las mejores prácticas globales, pues no va a haber una respuesta y comunicación apropiada a quien investigó. Y entonces, si las investigaciones no tienen un fin y no se da una respuesta, pues yo no vuelvo a denunciar. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿quiénes hoy día tendríamos ese valor de denunciar sabiendo que lo hicimos alguna vez y que no hubo una respuesta positiva, sino negativa? Y entonces vuelve a aparecer el tema de la confidencialidad. Y la confidencialidad tiene que ver con que garanticen que las personas que reciben la denuncia y que hacen las investigaciones y los que están inmersos en esto sean de veras personas éticas y que no tengan que estar diseminando la información a quien no es. ¿Cuáles son los canales de denuncia más apropiados para el sector público? Bueno, yo creo que tendrían que ser los mismos que para un privado, pero a lo mejor más, porque aquí en el sector público no es operativo, para no decir muy operativo, pero pienso que no es operativo, una línea externa. ¿Por qué razón? Imagínense una línea externa tendría que atender cuántos miles de llamadas, porque en una organización hablamos de que hay integrantes, proveedores y se hace un aproximado. Aquí estamos hablando de, si fuéramos México, el último censo es 126.014.314. Creo, no me lo acuerdo haber aprendido bien, pero 126. Entonces tenemos que generar canales que sí lleguen a la población. Pero canales, miren, un sitio web. Yo intenté en los últimos años probar todos los sitios web para denuncias, y yo que me considero con la preparación suficiente para poder hacer una denuncia rápida y demás, tengo que leer 3 veces las preguntas, tengo que darle donde da, porque si no pones el puntito no pasa al siguiente, y te hacen una serie de preguntas que yo digo, bueno, ¿cómo le va a hacer la gente común y corriente como los 126 millones de este país que estamos para poder hacer una denuncia de una manera ágil, clara y no? Entonces, en ese entorno te pierdes y lo que haces es desistir, y cualquiera lo haríamos. Línea 800 sin costo, la verdad, es la mejor para mi gusto, pero siempre y cuando se difunda y las personas que están atrás, como decimos, tengan estas capacidades que acabamos de hablar. La capacidad de empatía, de sentirse en el zapato del que está denunciando, de agradecer ese valor, de cobijarlo desde lejos. Bueno, incluso tienen que tener un esquema y unas habilidades del orden de psicología, ¿sí?, porque estamos hablando con personas, no con robots automatizados. Correos electrónicos, buzones confidenciales. Y esta figura de contralores sociales, que son muy importantes si estos contralores también tienen la ética y los valores apropiados. Porque si al rato los contralores forman parte de equipos de corrupción, pues simple y sencillamente va a pasar que la gente no denuncia, porque las respuestas a nivel mundial en las encuestas, y todo esto lo pueden ustedes encontrar en el sitio de ACFE México, y está el reporte a las naciones y otra literatura que le puede ser útil, no es mi asunto, ¿no? It's not my business, no me importa, no quiero problemas, no creo que se tome alguna medida, ya alguna vez pasó y no hicieron nada, ahora está de jefe en este lado, las investigaciones nunca se realizan, se archivan, pongo en riesgo mi trabajo, es algo muy importante, y bueno, el final es no pasa nada. Y ese no pasa nada se repite y se repite hasta que se crea esa historia, y entonces la confianza esperada es inexistente. ¿Qué se requiere entonces para que sea efectiva? Una línea, un canal de denuncia, pero sobre todo una investigación interna. Una investigación interna requiere que las personas que estén a cargo tengan las habilidades y competencias, sepan cómo hacerlo, qué es un procedimiento, qué técnica voy a aplicar, a quién voy a entrevistar, cómo lo voy a entrevistar. Y esas son las capacidades de investigación. Que haya confianza en aquellas personas, usuarios, que saben que si van a denunciar,
no van a ser revelados y no van a ser perseguidos y que van a poder entrar con tranquilidad sin que nadie más lo sepa. Que haya resultados. Cuando hablamos de resultados es que sí hubo algo para bien o para mal. Para bien significa que habiendo eso hecho esta investigación, esto sucedió. Y a lo mejor el denunciante tenía una información distinta o no lo completamos, pero se le habla de tal manera que sea indubitable, en un método científico, que quien repita esa investigación llegue a esos resultados, salvo que hubiera pruebas supervinientes. La capacitación, el anonimato, bueno, la seguridad en la información, porque imagínense la información volando en los escritorios o llegando mediante oficios donde se manda a decir que se está investigando y que quieren esta información. No tenemos el cuidado ni las habilidades. La integridad tiene que ser algo que ni siquiera tendríamos que mencionarlo, pero hoy día es de lo que más se carece. La integridad en las organizaciones y quienes la respaldan. Porque una institución, lo que la conforma son sus integrantes. Por sí mismas las instituciones son grandiosas, son grandes. Tenemos que fortalecer la integridad y la seguridad de quienes tienen ese deseo de colaborar, a dar una retroalimentación, a mandar mensajes, a decir las cosas que ven que son incorrectas, y la necesidad de denunciar es porque se espera que haya un cambio y un beneficio. Y la comunicación efectiva significa que, por supuesto, pues lo que van a hacer es lo correcto y a cambio no solamente van a recibir una palmadita en la espalda, porque las palmaditas, estimados compañeros, asistentes, no solamente son poco satisfactorias en muchas ocasiones, sino que te duele ver en una entidad, en áreas de pobreza, y sobre todo cuando hay pobreza extrema, que ese edificio no se hizo, que ese hospital no tiene medicinas y que mucha gente ha muerto o puede morir por falta de educación y de salud. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, Mona. Qué interesante ver la perspectiva de lo que está pasando en Europa, por una parte, y por otra parte, lo que podemos ver en el sector público. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. No alcanzo a escribir todos los nombres, así que me da muchísimo gusto verlos. Ahora, yo les voy a compartir un poco sobre la perspectiva de la medición, ¿no? Algunas cosas se han comentado antes, pero yo les voy a presentar ahora un poco sobre algunas preguntas que habría que hacerse en un sistema de denuncia que corresponde a una cultura donde se ha generado la cultura adecuada y se puede decir que es efectivo. ¿Qué es lo que ocurre si pensáramos en el más alto estándar, ¿no? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer si ya lo implementamos? ¿Qué se necesita para que se considere realmente efectivo? Primero, debemos reconocer que el canal de denuncia, el sistema de denuncia, es solo uno de los elementos de un sistema de gestión de cumplimiento, lo que se conoce como un programa de compliance. Sin duda uno de los más importantes, pero tenemos que poner en contexto que es uno de un engranaje completo que tiene que funcionar con otros mecanismos. Fuentes relevantes para poder medir la efectividad, la eficacia, la funcionalidad de un sistema, pues están las fuentes a nivel nacional, la iniciativa de ciudadanos alertadores para 3 tipos particulares de actos de corrupción, y para temas de carácter federal en México está la legislación en Reino Unido, que ya no se dibuja claramente la línea solamente de lo que es corrupción pública. Ya no es tan relevante eso, va hasta lo que es corrupción privada, organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y de la Droga, que tenemos por ahí a Fernanda Barrera, muchas gracias por acompañarnos, Transparencia Internacional, etcétera. Existen ya muchas fuentes y aquí abajo pueden ver las ligas también, quien las necesite se las podemos compartir. Al final, un sistema de gestión de cumplimiento intenta, por una parte, prevenir, detectar, corregir, sancionar conductas indebidas, y por la otra implementar una cultura en donde hacer lo correcto es la norma y no la excepción. Ninguna organización puede decir a mí no me va a pasar, pero sí hay organizaciones que han podido desarrollar el músculo para identificar, prevenir, disuadir conductas indebidas, detectarlas si estas se dan y corregirlas y sancionarlas de forma efectiva. 3 factores clave para medir la efectividad: sin duda la comunicación, el proceso y la cultura. En unos minutos es complejo entrar a todo el detalle, pero daré una pincelada sobre qué tipo de preguntas me tendría que hacer para saber si mi organización
o más aún, mi estado, mi país, ¿no? Y mi institución también, una no gubernamental o una empresa, ha comunicado, todos en la organización y los terceros con los que interactúo, ¿saben que tenemos un sistema de denuncia o una línea ética? ¿Conocen de esto? Si las cosas no van como yo me comprometí en mi código. Se habla de la cero tolerancia a las conductas indebidas en público, pero también en privado, más allá del compromiso en un discurso corporativo. ¿Se reconoce el coraje y el valor de quien habla y se protegen al final los valores de la organización? ¿Se sabe en la organización de las lecciones aprendidas de forma transparente cuántos casos hemos tenido, qué hemos aprendido, cómo podemos tomar medidas para prevenir que vuelvan a ocurrir? ¿Se comunica el proceso interno también posterior a la denuncia, ¿no? Una vez que llega, cómo se asigna? ¿Se sabe cómo se asignan las investigaciones? ¿Quién asigna las investigaciones? En una organización típicamente privada, no son denuncias únicamente de un tipo, como un acto de corrupción. En ese mismo canal se reciben todas, de conflicto de interés, de acoso sexual, de acoso laboral, de violencia en el trabajo, de corrupción, fraude, etcétera, ¿no? Se sabe cómo se analizan los resultados de las investigaciones. Todas las investigaciones arrojan un resultado y no siempre es que todo lo que se denunció es verdad. A veces es parcialmente cierto, a veces es falso y a veces pues es una denuncia de tipo espuria, ¿no? Incluso de mala fe. Hay que tener un proceso de investigación realmente profesional y objetivo que pueda garantizar que se toman decisiones consistentes. Se sabe cómo se toman las decisiones. Una vez resuelta la fase de la investigación, ¿quién toma la decisión en una organización? ¿Y quién participa? ¿No? Yo ponía quién o quiénes, idealmente es un grupo, porque a veces pues se piensa que solamente la cabeza de una empresa puede tomar la decisión. Idealmente se escucha diferentes puntos de vista. Se comunica que las medidas son aplicables en todos los niveles de la organización, es decir, es claro para todos que no hay protegidos, no hay intocables. En la parte del proceso, se analiza con seriedad el contenido de las denuncias una vez que llegan, no se asignan de inmediato, hay que analizar exactamente de qué va, qué información necesitamos, etcétera, para proceder con una investigación correcta. Se tiene una línea ética que va más allá de la recepción de las denuncias. La tendencia más alta a nivel mundial es no tener solamente un canal de denuncia, sino una línea ética que ayude a facilitar la comunicación con los colaboradores, que los orienta, que pueden presentar sus dilemas, que los apoyan, que de alguna forma es también preventiva. Se define claramente quién y cómo se determina la asignación de las investigaciones al personal adecuado. Muchas veces en las organizaciones privadas, como siempre digo, nos tocó a muchos, ¿no? Hace muchísimos años, te toca averiguar si pasó o no pasó, y no necesariamente todos tuvimos la oportunidad de recibir una capacitación adecuada. De hecho, tal ha sido la solicitud que por eso hicimos un curso al respecto. Se toman medidas para asegurar que las investigaciones se llevan de una forma adecuada, en tiempo, en forma, cuando se reciben, cómo se asignan los recursos, cómo se priorizan, cómo se toman las decisiones, eventualmente en la comunicación que sea necesaria para llevar a cabo la investigación. Se designa personas confiables en la organización para la gestión del sistema de denuncia y para la asignación de las investigaciones. Es una persona que dota de confianza el proceso y que cuenta pues con el aval de las demás personas. Se capacita a quienes llevan a cabo las investigaciones, ¿no? Decíamos de forma asertiva. Existe documentación y registro de la gestión de los casos, de las decisiones que se han tomado, del análisis de las tendencias, de los aprendizajes. No todos los casos son casos de una manzana, diría yo. Se analiza la causa raíz, por qué pasó, qué medidas tendríamos que tomar de aprendizaje para prevenir que esto vuelva a ocurrir y no solamente lo tengamos que corregir, ¿no? Que lo podamos prevenir también. Se otorga acceso o involucramiento a la función de cumplimiento o al compliance officer, eventualmente a la información relevante, pertinente, cuando sea necesario, para justo poder incorporarlo en su estrategia. En los más altos estándares, y aquí es mucho la fuente de Reino Unido, las organizaciones publican
no solo el número, sino el propio porcentaje de los países donde operan, cuántos casos han tenido, qué tipo de decisiones han tomado. La alta dirección se involucra y supervisa el uso y la efectividad del sistema, si se utiliza de verdad y cómo se están tomando las decisiones y los aprendizajes. El anonimato, la seguridad de la información, la confidencialidad, la protección a represalias de las que ya han hablado mis colegas. En relación a la cultura, ¿cómo sé si funcionó todo lo que hice? Y particularmente, ¿cómo puedo de verdad verificar si tengo una comunicación efectiva? A ver, el eslabón más delgadito de la cadena en la organización sabe cómo denunciar y puede denunciar en menos de 3 minutos. Sabe dónde encontrar el correo electrónico, la aplicación, el teléfono, etcétera, y lo podría hacer sin miedo a represalias. El sistema genera confianza para los buenos de la película, no miedo. Hay que tener cuidado cómo se implementan, porque al final se trata de protegerlos a todos. Las decisiones son rápidas y consistentes, incluso más que allá afuera. Las organizaciones que han podido implementar esta cultura saben que en esta organización, independientemente de los índices que tenemos afuera de impunidad, de que son muy desafortunados en la mayoría de los casos, eso no ocurre aquí. Aquí no está permitido esto y las personas literalmente se van o se toman acciones contundentes. Se usa por los colaboradores, se usa por los terceros, se da un uso de buena fe, ¿no? Me puedo enterar internamente de que algo anda mal en la casa. Puedo tomar decisiones consistentes para autorregularme, no necesito incentivos externos. Sin duda se convierte en una ventaja competitiva, ¿no? Básicamente a través, lo que decía, las decisiones consistentes. Muchas veces se implementa el sistema, pensemos en el mundo ideal, se establece el proceso, se capacita a todos y las decisiones no acompañan de forma consistente. Ojo con eso, porque este factor es el más importante para que lo que los colaboradores perciben en la cultura de la organización. Hablando de consistencia, les comparto una experiencia. Cuando yo entré a una organización privada, muchos saben que trabajé en el mundo corporativo por 16 años, recuerdo perfectamente, hace pues ya un poquito más de 18 años, que el director general de esta organización, en una capacitación de bienvenida, estando toda la organización, principalmente las asistentes administrativas, los analistas, los becarios, algunos gerentes, directores, etcétera, y era su primer día. Y él claramente, recuerdo que les dijo, ustedes saben cuál es su obligación si yo cometo algo indebido en una compañía transnacional. Pues su deber es denunciarme. Y el día 1 presentó en la pantalla, literalmente, el lugar en donde tenían que denunciarlo. Con eso mandó el mensaje en un segundo, enfrente de todos los directivos y en todos los gerentes, primero que no intocables, y segundo, estaba dando la pauta, que era un mecanismo independiente ubicado en otro país, ¿no? Que daba la garantía de protección a las personas que lo utilizaran. De nuevo, establecer un canal requiere un proceso, pero también de una capacitación. Para todas las personas que nos han escrito sobre el tema del curso de investigación, muchas gracias. Con muchísimo gusto les compartimos que hemos autorizado un descuento especial para el 27 de febrero, especialmente porque pues sabemos que la situación está complicada y ha habido un par de casos que nos han escrito y nos han pedido, por favor, ayuda, necesitan capacitarse y están pasándola mal. Daremos 3 becas al 100%. Por favor, escriban a este correo electrónico, complyacademy.com, y el cupón lo pueden ocupar aquí. Dejan Jasnik tiene una aplicación gratuita con estándar que cumple la legislación en protección de datos personales europea incluso, que es la más alta, GDPR, y va a ser una demostración el 24 de febrero del 2021. Quien quiera inscribirse nos puede también escribir. Bueno, sin más, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y les pido por favor escribir en el chat. Este webinar se va a subir en el canal de YouTube de Comply Latam y el capítulo de ACFE en México. Quien lo quiera posteriormente compartir, lo vamos a subir muy próximamente. Bueno, vamos a responder las preguntas que estamos recibiendo por el chat. Y también nos vamos a quedar para los participantes del curso que tengan alguna pregunta también. Estamos aquí y vamos a permanecer un ratito más para responder cualquier tipo de pregunta. En caso de que alguna persona quisiera hacer la pregunta en vivo, también lo puede realizar o lo pueden escribir. Yo estaba viendo comentarios
previamente, y en especial me llamaba la atención las preguntas que están relacionadas con cómo garantizar el tema de la protección y cómo garantizar el tema de la independencia de quien recibe la denuncia y quien asigna la denuncia, que si conoce o no al denunciado. No sé si quieras empezar, Mona. Sí, claro que sí. Pensaba yo precisamente en esto, ¿no? La garantía de que pasen las cosas, de que sí sucedan, tiene que ver con la elección. Quiero hablar del sector público, pero también, por supuesto, aplica al sector privado. A la persona que decidimos poner en esas áreas, tiene que ser alguien que primero tenga un prestigio, que de entrada la gente diga, no, es como el maestro, cuando decíamos, este maestro es barco, ya sabes que no te, pero cuando este maestro es duro, todos entrábamos a la clase. Tiene que tener una historia de vida y un prestigio a prueba de investigaciones, que la gente sí crea que hay alguien que va a hacer algo correcto. Pueden también considerarse que debe ser independiente, y cuando hablo de independiente es que aunque lo coloque el titular del área, va a ser independiente y no va a ser manipulable. El problema, debo decirlo, que esos no existen. Yo no conozco hasta ahorita algo de esa naturaleza en lo que son los gobiernos, porque son colocados por quienes pagan, por quienes tienen influencia en ellos, y entonces no se puede garantizar realmente si no hay alguien con capacidad, alguien con capacidades especializadas, independencia, las competencias, la objetividad y algo importante, la integridad, que incluso si le piden que haga algo indebido, no lo haga. Y eso nos puede ayudar a que se pueda llevar a cabo una investigación de una manera imparcial y que a partir de la evidencia se pueda generar. No he encontrado otra manera. Hay algo importante, que haya recursos, porque imagínense, pueden poner a la mejor, a los mejores, a Imelda, a ustedes mismos, los que nos dedicamos a esto, y sin una herramienta, ¿qué haces? Si no tienes más que tu silla y tu escritorio, pues no puedes hacer nada. Necesitas tener un presupuesto inamovible, que no dependa del Congreso, de los diputados, de alguien quitarte de ahí. Y entonces ese blindaje que tiene que ver con el dinero, con la seguridad en tu trabajo, con la protección y con que seas tú por ti mismo íntegro, creo que te puede garantizar de primera mano una investigación seria. Muchas gracias, Mona. Yeah, well, some statistics, they show that in companies with developed whistleblowing systems, one can expect up to 10 reports per 1,000 employees per year. Wow. So this would be like a benchmark measure. In addition to that, usually 7 out of 10 such reports, they really relate to HR questions or to abuses on the working place. So are not really about fraud or corruption, but are more HR problems. Puedo imaginar que hay algunos números distintos en las regiones. I'm talking here about really the countries where whistleblowing is very implemented already. Yeah. También un tema relevante que hay que tomar en consideración es el sistema de denuncia recoge, veíamos ahí el tema del por ahí el 40% de las denuncias van a llegar a ese canal. Muchas veces las personas no van a acudir al canal de denuncia, van a acudir a la persona de su confianza. Por eso, en la mayoría de los casos, se recomienda en el momento de la implementación no solo tener el canal oficial, sino habilitar, capacitar a las posiciones directivas para tener abierta la puerta y escuchar posibles denuncias para que ellos sean quienes canalicen. Estamos hablando especialmente también, de nuevo, a los eslabones más delgaditos, las personas en las plantas, en lugares lejanos, personas, ¿no?, en áreas de jardinería en donde no necesariamente tienen la exposición en la computadora. Y se recomiendan encuestas de clima ético para poder identificar si han visto conductas indebidas. Porque de la tasa de observación, no todas llegan al canal. Una cosa es las que ocurren y otras son las que se denuncian. Idealmente, este número en porcentaje va yendo al mismo lugar. Hay una persona que nos acompaña en la traducción y por eso Dejan nos puede seguir en la conversación. Hay otras preguntas aquí. Aquí Felipe Coronel. Felipe, qué gusto. De acuerdo a su experiencia, ¿qué porcentaje de denuncias suceden
y si el buen olfato les ha ayudado a detectar desde el inicio cómo manejar las denuncias falsas. Muna, ¿quieres empezar? Buen olfato lo traduzco en ser un investigador informado, una intuición informada que me ayuda a conocer si lo que me están diciendo tiene piso, tiene paredes o es algo que están en este momento generando. ¿Por qué? Porque en el sector público como en el privado, uno sabe perfectamente bien dónde son las áreas que hay riesgo, dónde hay banderas rojas, quiénes son las personas que pueden estar realizando esas actividades. Y entonces sí nosotros inmediatamente necesitamos tener un contexto, saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a investigar. Pero la intuición como tal viene con información, no es algo que me dice, oh, no, pues me cae gordo, que es un sesgo cognitivo, no. Entonces tenemos que aprender a investigar y desde que recibo la denuncia y no ser, vamos a decir que yo misma generar un obstáculo desde el modo en que siento que la persona está denunciando. Entonces yo creo que es una de las partes nada más, porque bueno, se abarcaría mucho y tendremos que tener otro webinar de estos temas, querida Emilia. Sí. Estamos conscientes del tiempo para todas las personas, vemos que todavía tenemos muchos participantes y vamos a seguir respondiendo las preguntas, pero para efectos del webinar, en algún momento la grabación se va a detener y nos quedaremos solamente en la parte de las preguntas y las respuestas. Aquí hay otra pregunta interesante. Muna, ¿quisieras hacer algún mensaje de cierre? Sí, gracias. Yo les compartiría el sentir de que no claudiquen. Hagan las cosas que son correctas, no cesen de hacerlas. Si sienten que hay un tope y bueno, si la corrupción está hasta arriba y si denuncio pues no pasa nada, usen las redes sociales, usen los medios serios de investigación internacional periodísticos y otras organizaciones que han sido realmente las de éxito, las que nos han dado a conocer a nivel global las informaciones. Revelen porque eso ayuda a disuadir. El que se empiece a colocar y a disuadir y a poner sobre el hacerse público, en muchos casos avergüenza a los que están o por lo menos los inhibe. Y hacer las cosas correctas nunca va a tener nada en contra. Va uno a dormir tranquilo y a sentirse que aportó algo en el entorno en el que está. No claudique. Muchas gracias. Gracias, Mona. Dejan, any closing message? Yes, I agree what was said, and all I can say is if you are in the role to promote speak up culture, do that, either in business or in frauds, in compliance. If you're in the role to speak up, be careful, take advice, and watch out for yourself. Yo les puedo decir también, básicamente que tuve la experiencia de haber trabajado en una organización en donde recuerdo haber ido a tomar un café y había personas, por ejemplo, de la fuerza de ventas que iban a decir gracias porque este sistema existe, porque impidió que mi compañera, una vendedora, fuera acosada sexualmente en un pueblo recóndito, y decía, tengo la confianza de trabajar en un lugar en donde me respetan y me cuidan. Sin duda es una ventaja competitiva hacerlo bien y creo que las cosas empiezan por nuestra esfera de influencia. Empecemos a hacer un cambio en lo que nos toca, en lo que sí tenemos control, porque se pierde mucha energía y mucho esfuerzo en hablar de lo que no funciona. Hay que poner el foco, el reflector, el radar, la energía, nuestro tiempo en compartir con personas que sí quieren cambiar las cosas y que saben que estamos aquí de pasadita. Entonces, tiene que ver mucho más también con el intento de dejar un legado diferente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto damos por cerrado el evento. En el último slide le pido al equipo, lo comparten, están los datos donde pueden conectarse con Dejan. Va a haber un webinar donde va a ser un demo de la aplicación que él tiene y de hecho la ofrece gratuitamente para instituciones, incluso ONGs. El 24 de febrero tienen el dato de Muna, quienes se quieran especializar y certificarse en ACFE. Bueno, nos encanta que nos escriban y que nos sigan contactando. La verdad es que ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Carla Riverol. Muchas gracias al equipo que está atrás y muchas gracias a todos por su tiempo. Se quedaron muchísimo tiempo más con nosotros y eso habla de su energía. Gracias a todos. Gracias con mucho cariño. Muchas gracias, Muna. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Nice to meet you. Thank you for having me. Thank you. It was a pleasure.